Lecciones del Espíritu Santo, marca Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. Originando en Antonio Styles. A continuación. Caminos complicados y los de las maldiciones. En Jesús el remedio siempre será mejor que la enfermedad. Declarando bendición. Póngale cuidado, pero en serio, ojo pelado bebé con este pan que el Señor nos comparte de su sabiduría desde Juan capítulo 9 versículos 1 y 2. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y Padre Celestial, gracias por este alimento que nos compartes hoy. Danos tu Espíritu Santo para que su entendimiento en el nombre de Cristo Jesús llene nuestro corazón. Yo fui preso por varias de esas cadenas generacionales. La de la idolatría, por ejemplo, la de los abusos a las mujeres, la de la mentira. Cuando le entregué mi vida a Jesús, nueva criatura hecha fui. Él todo lo hizo nuevo en mí. Fue literal y empecé a vivir de nuevo, fundamentando mi nueva vida en la roca. Tenía que empezar a vivir y a crecer en Él, dejándome limpiar por sus manos, dejándome guiar, aprendiendo a escuchar al Espíritu Santo, para que paso a paso en mi caminar se hiciera más en el Señor que en mí mismo, como venía haciendo. Convenciéndome más y más cada día que en el Espíritu Santo ya no era yo el que vivía, ahora era Jesús el que vivía en mí. Dejándome limpiar significa que poco a poco Él empezaría a blanquear y a quitar el anterior yo que habitaba en mí. Pero este no es un proceso mágico. Él me da las herramientas. Tengo y creo en su palabra y lo tengo a Él en mi corazón. Ahora es mi papel declarar lo bueno en mi vida, renunciar a lo malo, romper las cadenas generacionales que me contaminaron y que hasta que no las rompa y hasta que no renuncie a ellas no se irán. Y las cuales Satanás aprovechará para ponernos trampas y hacernos caer en eso en donde Él sabe nos puede tumbar. Para, claro, después acusarnos ante el Padre Celestial por lo que Él mismo originó. Y mire cómo nos soporta el Señor en su palabra al respecto. Dice en Tito capítulo 2 versículos 6 al 8. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de ustedes. Este es un proceso que se puede demorar tanto como las ganas de hacer caso y de vivir poniendo en el Señor se lo permitan. A unos se les da mejor que a otros. Luchamos contra potestades, ¿se acuerda? Está en Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿La vio? Su enemigo en realidad no es el hombre, ni el vecino, ni el que lo cerró en la calle. La pelea no es a puños, la pelea es en la mente. La pelea se hace espiritualmente. Por eso habrá que guerrear espiritualmente. ¿Se acuerda cuál es el arma? La oración. Hace poco hablaba con alguien y le preguntaba por la salvación, si sabía qué era, si sabía cómo se comía eso. La respuesta casi literal fue: la salvación es hacer las cosas bien, no hacerle daño a nadie. Yo por lo menos, me dijo, no le he hecho mal a nadie. Le dije, qué interesante respuesta. Pero entonces déjeme preguntarle, ¿para qué vino Jesús? ¿Cuál fue el objetivo de que muriera en la cruz? No tuvo mucho que responder. Le dije, antes de explicarle dónde ella sí le había hecho algo mal a alguien, que el cielo estaba lleno de ladrones, de matones, de estafadores, de prostitutas que un día durante esta vida reconocieron que lo que estaban haciendo estaba mal porque no estaba alineado con la voluntad de Dios, porque no estaba alineado con lo que Él tenía para ellos. Sin embargo, reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y creyeron en la palabra fiel en Romanos 10, versículo 9, donde dice que si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serían salvos. También en el cielo hay buenas gentes, pero hasta esos también pecaron y también se arrepintieron.
Y fue aquí donde empezamos a hablar del tema de lo que heredamos. Resulta que las maldiciones viajan de generación en generación cuando, conociendo lo que no se debe, decidimos pasar por encima de lo que nos dice Dios. Habría que saber qué desobedecemos, ¿no? Porque no sé si ha escuchado ese dicho que dice, no, es que yo no sabía. Cuidado, que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. La responsabilidad de buscar es de cada uno. En Gálatas 6, versículo 5 dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios. Entonces, para que estemos alineados en este punto, le muestro por qué viaja de generación en generación. Está en Deuteronomio 5, versículos 8 y 9. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Y aquí está la clave y la carne de este mensaje en el versículo 9. Dice el Señor, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Lo dice Dios en su palabra. Entonces vamos a la carne del pan. Primero, si haciendo de la palabra de Dios nuestra única verdad, haciéndonos obedientes después de haberle entregado a Jesús nuestro corazón. Segundo, sabiendo o recordando ahora que nuestra pelea es en el plano espiritual, porque es contra potestades y reinos y fuerzas espirituales malignas, no contra personas. Y tercero, entendiendo que el enemigo se aprovecha de maldiciones que probablemente no sabemos que tenemos, porque vienen de errores de nuestros papás o de los papás de nuestros papás. Y no hay por qué juzgarlos, ellos hicieron lo mejor que pudieron. Pero entonces, habiendo reconocido estos puntos, lo invito a aceptar a Jesús en su corazón y así renunciar al pecado, a las amarguras, a la falta de perdón, a las cadenas generacionales que nos mantienen atados y que Satanás convierte en enfermedad, aflicción y más maldición. Lo invito a ser obediente, a aferrarse al Señor, a creerle a Él y a su palabra únicamente como fuente de salvación, perdón y sanidad. A hacer de ella su guía diaria de vida, declarando lo que dice en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Las enfermedades, las aflicciones, las amarguras radican principalmente en el pecado, en las maldiciones que heredamos, pero por supuesto en lo que no hemos perdonado. El perdón genuino y verdadero es el que se hace de la mano de Cristo Jesús, quien es el único que murió por nosotros. Dice en Hebreos 12, versículo 4, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Pero porque ha sido Él el único que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, como lo dice Isaías 53. Si le dijera que en el perdón en Cristo Jesús tenemos no solo nuestra salvación, sino también nuestra sanación, ¿se le mediría iniciar un proceso y un camino certero de salvación y sanación? Si la respuesta es sí, lo primero es, cierre los ojos y entréguele su vida a Jesús en esta oración audible, sencilla pero de corazón. Gracias, Señor, por tocar hoy mi puerta sin merecerlo. Sé que lo haces porque me amas. Te invito a mi vida declarándote hoy como el Señor de mi corazón y arrepentido de mis pecados, creyendo firmemente que moriste por mí en la cruz, que resucitaste de entre los muertos y que eres mi Salvador. Soy Andrés Marín. Lo siguiente será que diariamente en nuestro tiempo de oración, en la intimidad con el Señor, una vez hecho el proceso de perdón con esa persona que lo hirió, de nuevo, diariamente, renunciar a las ataduras espirituales y generacionales que están causando ese problema en específico, declarando en voz audible que en el nombre de Cristo Jesús rompo toda cadena generacional de maldición y le quito el derecho a esas potestades y fortalezas espirituales malignas sobre mi vida, sobre mi cuerpo y sobre mi espíritu.
y declaro que soy sano, que soy hijo de Dios, porque habiendo aceptado a Jesús en mi corazón, por su gracia, haciéndome salvo y justificado por la fe, su sangre preciosa me lava y me limpia de toda contaminación y maldición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones por montones.